Mira qué fiera hay aquí. Hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ha ido la cosa? ¿Todo bien o qué? A ver, me dejará acercarme. Ay. No quiero molestarlo mucho, solo un poco. Hola. Saluda. Hola, Kraken. Venga, dilo tú. ¿No? Bueno, también me sirve, oye. Míralo, Qué grande. Hola, Kraken. Aquí estamos. ¡De nuevo! ¿Lo ves? Es que otro seguidor más. Bienvenidos, amigos, a otra entrega de Cada Maestrillo con su librillo. Hace vientecito y... ¿Sabe o no sabe elegir el spot? Es muy fácil, haces así, mira. Ahí. Ya está. Ahí. Lanzas, ahí. Petao. Está petao. Dorada, lubina, sargo, lo que tú quieras, está petao, díselo. Díselo, a que está petado ahí. ¿Claro? Claro, he hecho así. Eso es, sí. Bienvenidos a una nueva entrega de Cada Maestrillo con su librillo. Hoy hablamos sobre los spots. ¿Por qué me he venido a esta zona con estas circunstancias, además? Mira. Mira cómo está. ¿Ves que el agua está amarilla? Está amarilla. Pero si miramos a esta parte, donde está justo nuestro coleguita, el agua está transparente, fíjate. El agua está transparente. ¿A que sí? ¿Por qué he elegido esta zona para hablar de este tema? Pues por ese motivo, precisamente. Porque tenemos las dos cosas en un mismo spot de pesca. Tenemos... Me pongo aquí para refugio del viento. Tenemos las dos posibilidades, la pesca con viento y algo de mar, no demasiada, pero algo de golpe de mar, y mucha turbiedad que viene de una obra que hay irónicamente por aquí cerca y están vertiendo arena al agua y no sé qué hostias y está todo súper turbio. Muy bien, entonces teniendo esto en cuenta, ¿cómo elegir la posición correcta? ¿Me pongo en el agua limpia y transparente? ¿O me pongo donde pega un poco el mar y el agua está ultra turbia? Bien porque hay más sedimento, bien porque hay alga, bien porque... etcétera. Difícil decisión, ¿verdad? Al final elegir el spot correcto de pesca en realidad se basa en variables, muchas variables, muchas cosas a tener en cuenta, no solo una ni dos. Entonces, ¿cómo alguien que se está iniciando o que empieza en la pesca hoy puede elegir correctamente el spot? Yo diría que, habiéndole dado bastantes vueltas para hacer Cada Maestrillo con su librillo, porque al final la elección del spot es un poco compleja, ya que incluso gente experimentada que lleva años pescando las mismas zonas, a veces se equivoca. Claro, como acabo de decir, gente experimentada, gente que lleva pescando las mismas zonas, esta gente se equivoca poco. A veces se puede equivocar. Y por ahí quería yo llegar al tema de que es complejo. Ahora bien, si tenemos dos de las variables, muchas que hay, de las muchas cosas a tener en cuenta, si tenemos dos de ellas más o menos claras y las alineamos bien, es más probable que seamos capaces de elegir un spot donde encontremos el pescado activo. Ahora, incluso teniendo eso en cuenta, hay alguna otra cosita que ahora hablaremos de ella que también habría que tener en mente. Vamos a empezar con las dos variables de las que te estaba yo ahora hablando. Variable número 1. El estado del mar. El estado del mar, amigos. ¿Así? ¿O así? Número 2. La especie a capturar. Es importante la especie a capturar. ¿Por qué digo especie a capturar y no tipo de fondo? Porque al final el tipo de fondo en el que tendrás que moverte dependerá de la especie que vayas a buscar y también de las condiciones del mar. Con lo cual yo diría que tener esto en cuenta, la especie que voy a buscar y el estado del mar. Con estado del mar también abarco un poco generalmente el estado meteorológico, tanto del viento, de la lluvia, etcétera. Después
muy necesario que aprendas a mirar los partes meteorológicos a través de las webs que hay o las apps. Yo te recomiendo Winguru, AEMET, te recomiendo también eltiempo.es. Estas funcionan bastante bien. También procura mirar a ver si en tu zona, que las hay, existen webcams en directo que estén grabando hacia el mar. Las hay. En Mallorca, por ejemplo, hay unas pocas. Y suelo observarlas en el día en el que voy a ir a pescar para ver si se han cumplido los partes que yo previamente el día anterior o días antes he observado. De manera que así ya me cuadran o no los planes que había hecho, obviamente. Es más, te voy a contar desde cero cómo planeo yo una jornada de pesca. Normalmente con un par de días vista, a veces desde el día anterior, que de hecho, debido a donde yo me encuentro, que es en Mallorca, al ser una isla, el tiempo suele cambiar muy fácilmente, sobre todo en ciertas épocas del año. Claro, teniendo eso en cuenta, procuro no mirar el estado del mar, el viento y demás hasta el día anterior al día que voy a salir a pescar. Y en base a lo que os decía, el mar y la especie que voy a ir a buscar, o especies, a veces es un abanico de ellas, me abro un poco el abanico, porque no me gusta cerrar tanto a veces, porque si no es más probable que no pesques. Entonces, como decía, teniendo en cuenta el estado del mar y la especie o especies más o menos similares dentro de una zona que pueda pensar en ir a pescar, ya entonces ahí elijo la profundidad del spot, elijo el tipo de spot que voy a frecuentar ese día, o si no sé bien si me voy a poner en uno o en otro, pues que en la zona haya varias posibilidades para moverme. De hecho, lo veis en mis vídeos que me muevo de spot muchas veces buscando el pescado. Prefiero ser yo el que me muevo buscando el pescado muchas veces que no estar estático en un sitio y que sea el pescado el que me tiene que encontrar a mí. Técnicas como el surcasting suelen ser precisamente estáticas en un punto que lo único que te dan como opción es mover lanzando y recogiendo las cañas dentro de la misma zona donde te encuentras. Que el abanico es grande, a ver si me entiendes, pero quieras que no, no te mueves del punto. Y a veces estamos lanzando lejos cuando el pescado está pasando pegado. Claro, si tú has elegido la técnica en base a la especie y el estado de la mar, es más fácil que puedas llevarte el material necesario y no material en exceso, cosa que nos pasa a todos. De hecho, aún que te diga esto, lo vas a hacer. Yo lo hago a día de hoy. Yo, por ejemplo, en jornadas que voy a pescar a natural casting con cebo, me llevo los jigs muchas veces. O sea, me llevo los jigs y me llevo cosas por si acaso. Por si acaso me los llevo. Y aunque me vaya a zonas que ni siquiera tiene sentido usar ese tipo de señuelo. A ver, si la zona es muy radical para ese tipo de pesca que no me va a servir, no me lo llevo. Pero bueno, suelo llevar un poquito de todo. Y ya cuando voy en embarcación ya ni te cuento. Claro, aún y así es importante para elegir bien el spot, muy importante, mirar, como os comentaba, el estado del mar. También es muy importante que estudiéis un poquito cómo funciona el pescado en vuestra zona. Yo os voy a hablar un poco aquí en donde yo me encuentro, que es el Mediterráneo, en Mallorca, donde apenas hay marea. Aquí la marea apenas sube unos centímetros y baja unos centímetros. No es como en océanos como en el Atlántico o en el mar Cantábrico o en cualquier otro sitio de estos, donde la marea sube metros y baja metros. Claro, la actividad del pescado va a estar muy marcada por este hecho, aparte de por otras muchas circunstancias. Ahora bien, aquí donde yo me encuentro, en el Mediterráneo y en Mallorca, sucede que lo mejor que puedes hacer es, por ejemplo, cuando está la mar como está hoy, con golpe de ola, ves que hay un golpecito de ola y cierta turbiedad, es ideal para buscar por los cortes y por las zonas de orilla con cebo o con señuelos tipo vinilo, aunque algún jig con trucos también te podría ir muy bien, y sin trucos también, pequeñitos, obviamente, adecuados, etcétera. Ahora, no sería inteligente decir, ostras, pero entonces ¿me voy a donde haya oleaje y turbiedad? No, no necesariamente, porque fíjate, ¿ves cómo está allí que está naranja aquello? Que está muy amarillo y naranja. Allí no sería inteligente ponerse. Esa turbiedad es muy excesiva. No va a haber peces. Los peces huyen normalmente de esa agua.
Los peces les gusta la turbiedad, sobre todo a espáridos como el sargo, porque la aprovechan para alimentarse, porque ellos saben que cuando hay turbiedad, señal de golpe de ola en la costa, cebo y comida que arranca el mar hacia el agua, y por lo tanto ellos se benefician de ello. Cuando llueve, los torrentes expulsan alimento y los riachuelos, aquí no tenemos ríos, pero hay torrentes, expulsan sedimento y cosas al mar. Los peces se van al agua chocolate y se ponen ahí. Yo he cogido doradas en agua marrón completamente. Cosa que te podría parecer absurda a priori, porque ¿cómo va a ser que en un agua de color chocolate o blanca haya peces comiendo? Bueno, se tienen que tener en cuenta factores también como el de la reproducción o el momento de alimentación del día. Esto aquí, repito, en el Mediterráneo y sobre todo en Mallorca. Ahora bien, en tu zona quizá está más marcado el hecho de cuando la marea está alta o previo a la marea alta, la pleamar que se llama, o justo en la bajada. Esto sucede mucho. Yo estuve en Cabo Verde, te lo voy a poner como ejemplo, y en Cabo Verde era ultra marcado. Además estuve en la peor época de pesca, que es en noviembre, diciembre, allí es cuando menos pican. Desde noviembre diría hasta febrero, marzo. Y yo estuve en la peor época de pesca. Claro, los que habéis visto los vídeos de Cabo Verde habéis dicho, hostia David, cualquiera lo diría, porque no veas la de bichos y pesca que sacaste. Cierto, pero hubo días, debido a el tema de la bajamar y el tema de la poca actividad por cambios lunares, etcétera, aparte de la época en la que me encontraba, que era la peor de actividad, porque el agua baja un poco la temperatura y el pescado desaparece, y ostras, el pescado comía súper concentrado solo cuando la marea estaba subiendo, ya casi en plea, cuando había pleamar y un poco en la bajada. Y se notaba una barbaridad, era increíble. Había días que me pasé desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que se hacía allí todos los días de noche a las 6, literal hasta las 4 pescando sin apenas nada de resultado. Pero es que ni de morralla, nada. Nada, increíble, apenas toque, que yo estaba desesperado. Yo le decía a Tomás, con el que estaba pescando allí, wow, tío, ¿cómo puede ser en un sitio así que hay una locura de pesca, que lo vemos en la sonda, la locura máxima, y no pican nada, ni con cebo? Ostras, ¿qué está pasando? Y él me decía, ya, estamos en la peor época, como te comenté, cuando vinieras y cuando suba la marea y ya esté casi en plea, ya verás cómo notamos el cambio. Y ¡wow! En 1 hora, en 2 horas, se volvía una locura. Y es lo que se ve en los vídeos. De repente sacabas bicho a cada lance, picaban un montón, era una salvajada. Añade este factor a todo lo que tienes que pensar para ir a elegir un spot de pesca idóneo para tu día de pesca X que hayas decidido. ¡Wow! Hostia, es complicado. Claro, por eso te decía que te olvides un poco del cómputo general de factores y te centres en estado del mar y meteorología en general, aparte de la especie, ¿vale? Especie también es muy interesante concretar cuál vas a ir a buscar para, pues, hacer acopio del cebo ideal para ella o de los señuelos que puedan funcionar mejor para ella, etcétera, según la técnica que vayas a practicar. Claro, entonces, ¿cómo hacemos para elegir bien el spot? Primero de todo, mira tu zona. Puede que te, digamos, limite el transporte. Quiero decir, si tú, por ejemplo, tienes capacidad de desplazarte con una moto, un coche, transporte público, etcétera, una bici, yo qué sé, lo que sea, pues bueno, te da cierta ventaja para llegar hasta spots más idóneos dentro del día. Imaginemos que te encuentras con un día como en el que me encuentro yo y que hay un cierto golpe de mar, no exagerado, algo de viento. Tenemos viento de mar, hoy en este caso, en esta parte. Bueno, yo me muevo en una isla. Yo hoy podría coger y decir, no me gustan mucho las circunstancias como las tengo en esta parte, me apetece pescar sargo, pero en otra parte, con a lo mejor un poco más de profundidad, porque aquí hay menos profundidad, sí puede ser interesante que haya este golpe de mar, este viento, etcétera. Entonces me iría a buscar a una zona a lo mejor con 4 o 5 metros de profundidad, pues apenas hay medio metro de ola o menos, viento, nada más, es mar de viento. ¿Qué pasa? Que imaginemos que te encuentras con un temporal de baja, digamos, fuerza, ¿no? De 1 metro de ola. ¿A dónde voy, David, si me encuentro esas circunstancias? Bien, tienes que buscar el agua
clara pero sin que sea transparente, donde haya espuma. La espuma es ideal. Cuanta más espuma y claridad de agua, mejor. Es ideal eso. Tienes que buscar ese tipo de zona. Lo ideal, con 1 metro de ola, por ejemplo, diría de medio metro a 1 metro, lo ideal serían fondos rocosos con el fondo plano rocoso. Vaya, se nos ha ido el compañero, ya se ha mosqueado. El fondo plano rocoso, como decía, o con bolos rocosos, donde se genere espuma, donde no haya mucha turbiedad a ser posible, y donde en la zona, si hay, que haya arena, no alga, o si haya alga, que no sea demasiada, porque si no, el mar en tan poca profundidad, porque estamos hablando de fondos de máximo 4 metros de profundidad, 5 metros, bueno, diría hasta 7, con 1 metro de ola, sí, levantaría mucha alga y se convertiría en impracticable prácticamente la zona. Claro, sin embargo, sí que necesitamos que haya ese golpe de ola, que haya ese movimiento, esa espuma. Necesitamos eso para engañar, por ejemplo, al sargo. El sargo se va a mover con una soltura, le va a encantar esas circunstancias. La lubina también aprovecha para cazar en esas circunstancias. La anjova, ¿qué más? La serviola, el palometón, todos estos peces les encanta que haya turbulencia, que haya oleaje, porque ellos lo aprovechan para comer y para cazar. Ya tienes el spot ideal para pescar entre los 7 y los 0 metros, con el oleaje que te comentaba. ¿Que te mola más la idea por la técnica que vas a realizar o por la especie que vas a ir a buscar? Pongamos la dorada. A la dorada normalmente, un pequeño inciso, le gusta el agua más o menos tranquilita. Que haya mar en la superficie le da igual, ¿vale? Si hay viento y hay, no sé, medio metro de ola, 1 metro de ola de mar de viento, pero hay 6 metros de profundidad, la dorada se va a alimentar tranquilamente en esa zona, porque lo de arriba no le molesta tanto. Es más, se va a aprovechar, de hecho, también del golpe de ola, se va a poner cerca de donde la ola golpea en la costa, pues en una zona donde ella pueda estar tranquila, que no le mueva mucho el mar. Las doradas no son muy ágiles, yo lo he comprobado haciendo SUP, he capturado doradas de formas absurdas, porque no esquivan, porque no son capaces de moverse tan ágilmente, ya que no son peces depredadores, ni que necesiten esa agilidad en un principio. Qué ironía que el sargo, que es similar, digamos, y además es otro espárido, sea totalmente diferente en ese aspecto. A pesar de alimentarse muy parecido a la dorada, sí que son muchísimo más ágiles y sí que les encanta estar donde hay más oleaje. Es increíble, he capturado sargos en mares de 4 metros de ola y picar los sargos. De hecho, es cuando más fácil es engañar a los grandes aquí en Mallorca. Bien, claro, entonces voy a por la dorada. Me gustaría que el mar estuviera más o menos tranquilo, es lo ideal. Bien, pues entonces tendrás que moverte a un spot donde, o bien, aunque haya 1 metro de ola, porque en tu zona pues no te puedas desplazar a donde no haya ola y te pilla resguardo, ¿vale? Porque no vivas en una isla, como yo. Entonces, dices, ostras, pero es que yo no tengo la posibilidad de irme al resguardo. Vale, pues entonces necesitas profundidad. Hay que ganar profundidad para ganar tranquilidad y que el viento te estorbe lo menos posible para lanzar el sistema. Además, si buscas la dorada, en este caso, que es de la que hablamos, el fondo lo ideal es que sea de tipo arena y alga o plano rocoso. Esos son los fondos ideales. Hostia, David, ¿y qué pasa? Que en las zonas donde tú capturas a SUP de las doradas, que muchas veces son rocas y bolos y tal, ¿no puedo pescar ahí? Pues sí, claro. Si quieres perder 25.000 sistemas, puedes pescar ahí. Hombre, pescando a natural en ese tipo de zonas se pueden coger doradas. De hecho, las doradas se mueven por esas zonas. Pero la dorada prefiere comer en zona más plana. A ella le gusta en una zona larga y extensa, relativamente plana, ir buscando sus titas, gusanos, cangrejos, gambas, cosas que caigan muertas y ya se quedan hechas, pues cualquier tipo de carroña. Son carroñeras, se lo comen, se muere un mujolillo, se queda por el fondo, se lo comen, etcétera. Les encanta. ¿Qué pasa? Que lo ideal, por ejemplo, para pescar ese pez sería buscar las condiciones en donde estés más a resguardo del viento o donde, si hay, pues no sé, 1,5 metros de ola, por ejemplo, por la marea, el viento, etcétera, pues buscar donde haya la profundidad ideal donde el animal pueda estar tranquilo, por ejemplo, con 1,5 metros de ola en un fondo donde haya al menos 15 metros de profundidad, 10 metros de profundidad. Será ideal para buscar a este animal en bastante más profundidad. E incluso en 20 y en 30 metros de profundidad te pican, te pueden picar perfectamente las doradas. La cuestión es buscar la zona y
que las condiciones se adecuen al pez que buscamos. Ahora, si estamos buscando el sargo, ya no nos interesa ir a buscar en tanta profundidad. Hombre, si hay 2 metros de ola, yo te diría que con 2 metros de ola, por ejemplo, busques spots que tengan mínimo 10 metros de profundidad, o no mucho menos. Si tienen menos, que sean zonas de roca, pura roca, todo roca, que no haya apenas algas cerca ni arena, porque entonces, aunque estará todo muy turbulento y habrá mucha ola, el pescado sí comerá, porque el agua estará clara. Y si algo tienen los peces es que se marean. Cogen el mal de mar los peces también. Claro, esto hace que no todos los peces sean capaces de estar en las zonas donde hay grandes turbulencias, remolinos, espuma, etcétera, y turbiedad, porque se marean. Solo los sargos, las lubinas y algunas especies son capaces de, en esas zonas, estar tranquilos y comer con calma. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya te he dado ahí varias directrices para poder elegir bien tu spot de pesca en tu día a día, teniendo en cuenta la especie y el mar. Pero también te voy a hablar un poco de los otros factores, como son la época. La época en la que te encuentres determina la temperatura del agua, la temperatura exterior y ciertas condiciones de, bueno, plancton, comida y demás, que de ahí no voy a entrar, ¿ok? Que también tienen en cuenta, son factores que se tienen en cuenta con la luna también. No, yo quería entrar en el hecho de que, por ejemplo, en verano no va a haber el mismo tipo de actividad que en primavera, que en otoño o que en invierno. ¿Quieres que te dé el truco? Yo te lo doy. Es tan fácil como nunca pescar o ir centrado en pescar, digamos, en medio de cada una de las épocas. Siempre hay que pescar entre y entre. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se solapa vamos a poner, pues para empezar, el invierno con la primavera, hay un momento buenísimo, buenísimo. Yo diría que ese es el momento entre febrero y abril. Justo ahí. De ahí hasta mayo hay un momento en el que no pican nada, normalmente hay, que es cuando cambian las temperaturas. Esto pasa mucho en el Mediterráneo, por la termoclina, etcétera, etcétera, ¿vale? El agua se empieza a calentar, bla, 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 porque también la temperatura exterior va subiendo, el suelo se calienta y también emite calor hacia la costa, bla, 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 ¿vale? Todos estos factores de temperatura. Y entonces viene otro momento critical, que es el del solapamiento otra vez de primavera-verano. Ese es uno de los mejores momentos, sin duda, aquí en Mallorca. Claro, como para no tener esto en cuenta, ¿verdad? Al final tienes un momento ahí entre primavera-verano crucial. Pues esto pasa también en otoño. El mejor momento de pesca es justo cuando se solapan. Y aquí hago un pequeño inciso con el otoño-verano, ¿vale? Pero es un muy buen momento de pesca para entrada de pelágicos y otras movidas. Ahora bien, en mi caso, en este momento de solapamiento de verano a otoño, me gusta mucho más cuando ya está metido el otoño, bien metido el otoño. Es decir, la única época del año en la que me gusta pescarla más central, que no en los solapamientos, es el otoño, precisamente. A mí me gusta mucho pescar desde octubre hasta enero o diciembre, justo cuando se solapan otoño-invierno también, otro momento increíble. Para mí es la mejor época. Esa, y luego también diría desde mediados de mayo hasta julio. Solapamiento entre primavera y verano. Para mí, Mediterráneo, Mallorca, sin duda. Mayo, junio, julio, y luego octubre, noviembre, diciembre y a veces enero, depende del año. Hostia, y David, entonces, ¿qué me estás contando? Que resulta que, no sé, febrero, marzo, abril, agosto, septiembre, ¿no te gustan? Uy, cuidado, no me gustan, no. Yo voy a pescar en todos los meses del año y me gusta pescar en general. Sin embargo, hay meses como por ejemplo agosto, septiembre, que son odiosos. Para mí son odiosos porque se masifica la isla de turismo, el pescado come poco, ya no está, tampoco vas a bucear y no están, a no ser que vayas a gran profundidad, es complicado. De hecho, a mí en pleno verano, que suele ser a finales de julio a todo agosto y septiembre entero, cuando más me gusta pescar es de noche. Qué ironía, el pescado de noche come mucho más en verano. Esto hablo otra vez aquí, en Mallorca y en el Mediterráneo. ¿Por qué?
Bueno, pues porque hay más tranquilidad en la costa, porque el pescado ya no tiene tanto ruido de barcas, de todo lo que se mueve de día, y además el agua también, aunque está muy caliente del sol del día, digamos, va refrescando a medida que va llegando el amanecer y el pescado se acerca a comer durante toda la noche. De hecho, hay un momento crítico que suele ser desde la 1 a 2 de la madrugada hasta la amanecida, a las 7, 8 de la mañana. Ese momento, en pleno verano, es brutal para pescar, para mí. Sobre todo si coincide con la luna llena y con la luna negra, la luna nueva. Esos son momentos brutales. Tienes ya varios tips importantes que debes tener en cuenta. Y son, repito, la marea. Y con la marea no me refiero a la subida y bajada de marea. Esto lo tendrás que tener tú en tu mente, en tu zona. Lo puedes aprender de los pescadores de la zona experimentados o bien mirando las webs que hay para revisar las mareas, las pleamares, las bajamares, etcétera, y los momentos de actividad del pescado. Importante, porque funciona muy bien el planear tu jornada teniendo eso en cuenta. Si tu zona es de ese tipo. Ahora, si pescas en un mar como este, como el Mediterráneo, donde no hay una marea marcada, lo que tenemos que tener en cuenta son cómo está el mar, las condiciones meteorológicas de viento, bla, 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 y también los factores de el pescado, teniendo en cuenta hacia qué pescado, hacia qué especie voy a ir a buscar. Estos son las claves. Os voy a hablar de mi canal de YouTube brevemente. ¿Por qué, David, no vas más al dentón, a la serviola? Por ejemplo, no ha salido ninguna serviola grande en el canal aún. Pues ahí tienes tu respuesta. No lo hago más porque son peces que suele ser difícil capturarlos, que te tienes que especializar mucho, que hay que echar horas como en cualquier otra especie y que requieren un sacrificio y una de horas de pesca para poder sacar uno que es, para mí, poco gratificante realmente. A mí me gusta divertirme, me gusta pescar cada día que voy. Prefiero pescar peces por debajo de 1 kilo o incluso por debajo de medio kilo con equipos ultra ligeros y pescar varios en un día y gozármelo, porque encima muchos son gastronómicamente espectaculares, mucho mejores que grandes peces de 10 kilos y disfrutar. Es verdad, y no voy a decir lo contrario, que una gran captura siempre te pone como una moto, te pone a 100, la adrenalina te sube, Dios, acabas de sentir por los aires toda la hormona de la felicidad, las tienes por los aires cuando acabas una captura de ese tipo y cuando has conseguido, sobre todo si te has esforzado, pues en días, horas, el objetivo. Sí, te compro eso, es real, yo lo he vivido. Hecha horas, no te hacen ni una idea a la gran dorada, contita, cangrejo, etcétera. Hecha horas a palometones. He cogido en mi vida muchos haciendo surcasting. He ido a pescar al vivo, no os hacéis ni una idea de horas que yo he echado al vivo. He pescado, no sé, con cada uno de los sistemas que a día de hoy uso y que grabo los vídeos para el canal. Yo llevo años pescando con ellos y no soy especialista en ninguno de ellos ni tampoco entiendo de todos los equipos. Ahora, soy muy inquieto y me gusta aprender mucho de muchas cosas y probarlas. Pero probarlas bien, suelo hacer bien los montajes y las cosas, por eso obtengo ciertos resultados. Ahora, no me especializo normalmente en ir a por un tipo de pez específico, casi nunca, porque eso me limita. Menos los sargos y las doradas, que sí que es verdad, y se ve en el canal porque hay una bastante cantidad de capturas de ellos, que sí que estoy bastante especializado, porque es uno de los peces que todavía abunda en Mallorca, porque cuando están las condiciones ideales son relativamente sencillos de pescar y son muy divertidos, además tiran bastante, con equipos ligeros es un espectáculo y disfruto mucho de su captura, además que están espectaculares en la mesa, con lo cual, ¡a la sartén! Bien, dicho esto, eso no significa que no haya que de vez en cuando salir un poco de ahí y probar otras cosas. ¿Por qué te contaba todo esto? Pues porque quiero que tú, que me estás viendo, si eres principiante, plantéate qué te motiva, qué te apetece realmente. No, yo quiero pillar un palometonaco, una lubina, una anjova, no sé, depende de la zona donde estés, una serviola, un dorado, lo que sea. O no, a lo mejor tu ilusión es pescar un pedazo de sargo, una dorada, o pescar a lo ligero, a lo rock fishing, intentar capturar un pez grande, sobredimensionado incluso para el equipo y que te lo haga pasar mal incluso, o sea, que sea disfrute pero a la vez pasarlo mal. Bien,
Pues entonces, teniendo eso en cuenta, necesitas los equipos adecuados y mirar las condiciones adecuadas para buscar esa especie. Céntrate. Ahí es donde quería llegar. Céntrate. Intenta centrarte al principio. Es complicado. Cuando uno empieza, ¿cómo te vas a centrar? Estás tonto. O sea, David, ¿qué dices? Lo entiendo. Vas a querer pescarlo todo. En ese caso, te recomiendo que empieces con una caña de fondo, una de spinning ligerito, de 5 a 20 gramos te basta, y una caña de mano. Con estas tres. Que vayas siempre con estas tres. Vas a llevar un chorro de equipo, porque vas a llevar equipo. La de fondo es como de surcasting, ¿ok? Una telescópica de 3,5 metros te vale. O si no, una de tramos. Lo que quieras. Pero 3,5 metros, 4 suele ser suficiente. Con un buen carretito, no sé, 7.000, 7.500, sobrado. Empieza con esa caña, la lanzas siempre a fondo con un cebo potente, pues le metes un calamar entero, métele una pata pulpo, métele un buen bajo, obviamente, de grosor. Métele un cangrejaco, un cebo vivo, si se puede, porque hay zonas donde no se puede pescar al vivo. Cuidado, la legislación la tienes que mirar tú en tu zona. Yo te hablo de mi zona. Y con la de spinning te vas entreteniendo, pim, 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 pim. Cuidado también si hay reserva o no, porque a veces solo se puede pescar con una caña a la vez. Y si no te pican al spinning o a raw fishing, pues coges y te pones con la caña de mano. Y a darle duro con la cañita de mano, ahí pim, pam, venga, un salemas, mujoles, sargos. ¡Buah! Es espectacular coger un buen sargo o una buena dorada con la caña de mano. Es que no te hacen ni una idea, es una experiencia que tienes que vivir. De verdad, si estás empezando, te recomiendo estos 3 equipos sin duda. Y luego ya te podrás especializar. Hostia, no, me mola más el surcasting. Pues te compras un par de equipos buenos de surcasting y a darle duro en las playas, a darle duro en las puntas, según cómo esté el mar, a acantilados, etcétera. No, me mola más el spinning, yo voy más de artificiales. Pues ya luego te compras una buena caja de señuelos y a darle duro a ello. Ahora bien, puede ser que seas una persona inquieta en cuanto solo a una técnica. Hay gente que empieza y que directamente solo quiere pescar con señuelo. Te lo compro, no hay problema, dale duro a los señuelos. Especialízate, cómprate los equipos, empieza con algo baratito, no importa gastarse dinero al principio, porque es mejor que te lo gastes en el hilo. Ahí habría que gastar dinero, ahí sí que te lo recomiendo. Y en señuelos de calidad que naden bien, que no necesitan ser muy caros, pero necesitarás muchos señuelos al principio para empezar. Entonces es necesario que ahorres un poquito en cuanto a la caña y el carretín, que sean decentes, pero bien. No gastarse más de 100 euros, diría yo, para empezar en ese equipo, pero ya sí que gastarse un poquito más en el hilo, porque el hilo es importante, y luego en unos buenos señuelos, si te mola en la pesca, pues eso, de artificiales. Hay muchos factores a tener en cuenta para elegir bien el spot de pesca. He intentado hacerte llegar un poquito mi experiencia y lo que yo haría para elegirlo bien. Espero que te ayude toda la información que te acabo de dar y la chapa también que te acabo de meter. Chapa que, bueno, creo que es útil, así que dame un buen like, suscríbete y nos vemos prontito en otro Cada Maestrillo con su librillo. Puedes sugerirme, os leo en estos Cada Maestrillos, qué te interesa a ti. Y a lo mejor a partir de ahí podemos hacer otra entrega, otro capítulo. Nada, yo me marcho ya, os dejo. Gracias por estar aquí, chao.